Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al día previo al Gran Premio de Austria. Mañana da comienzo toda la acción en el Red Bull Ring. Mañana tenemos la primera clasificación, la clasificación Shootout, así que tenemos muchas cosas de lo que hablaros en este Media Day. En el siguiente vídeo os vamos a traer las declaraciones de los pilotos que hayan dado en la rueda de prensa oficial de la FIA y en este aún así tenemos muchas cosas que comentaros de rendimientos, de expectativas para Austria y de mercado de pilotos, porque hemos arrancado el día de manera muy intensa. Así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Y dicho esto, vamos a comenzar hablando brevemente por mercado de pilotos, pero porque la parte inicial de este vídeo va a ir sobre ese equipo, entonces vamos a hablar sobre el mercado de pilotos de ellos, luego ya sí que nos meteremos más de lleno en mercado de pilotos. Y tenemos que hablar acerca del anuncio que ha hecho esta mañana Aston Martin. Lance Stroll va a continuar con el equipo. No es un notición, no es algo inesperado, es algo que obviamente ni siquiera hubiera hecho falta que hubiese comunicado oficial. Es más, años atrás ha habido ocasiones en las que no ha habido comunicado y se ha dado por hecho que renovaba, lo ha dado por hecho hasta la propia Fórmula 1. Sabemos que mientras siga Lawrence Stroll, dueño del equipo, Lance tiene un contrato vitalicio y se ha anunciado una renovación de 2025 en adelante, han dicho, un contrato multianual de estos que se están poniendo de moda. Normalmente esto suele ser 2 años con posibilidades, altas posibilidades de 1. Lo que es seguro es que tanto 2025 como 2026 Aston Martin ya tiene cerrada su dupla de pilotos, donde van a tener a Fernando Alonso y Lance Stroll. Además, muy importante, justo ese primer año de la llegada de Honda. Para mí, siguen cometiendo el mismo error que han estado cometiendo en estos últimos años. Ahora mismo no te perjudica Lance porque el coche no está tampoco para pelear por una posición mejor a la que lo está haciendo. El problema está en que cuando el coche sí que está para pelear por una mejor posición, Lance Stroll sigue peleando por este tipo de posiciones y ahí es cuando te puede perjudicar. Si de verdad se aspira a más, Stroll no puede seguir, pero por ahora el piloto canadiense va a seguir acompañando a Fernando Alonso. Queríamos hablar muy brevemente porque es una noticia muy irrelevante realmente, pero nos vamos a centrar especialmente en este comienzo de vídeo hablando acerca de Aston Martin y de unas informaciones que ha dado el medio Automotor Sport. Ya sabéis, medio alemán que las ha dado Michael Schmidt, y os vamos a leer textualmente las palabras que ha dado porque ha comentado los problemas que tiene la MR24, los cuales más o menos todo el mundo los podemos saber, que ya sabemos, pues tienen bastantes problemas ahora mismo, especialmente en cuanto a la gestión de neumáticos. Luego, dependiendo del circuito, como por ejemplo Barcelona, les perjudicaba bastante las curvas tan largas que tiene porque no son capaces de conseguir tener un buen rendimiento durante toda la curva. Bueno, son una serie de características que al Aston Martin no se le adapta muy bien, que eso más o menos lo hemos ido pudiendo ver y realmente tampoco nos sorprende. Pero ¿por qué os traigo la información, lo que ha dado Michael Schmidt? Bueno, pues porque ha hablado del progreso, ¿no? Del progreso, tantas mejoras que estamos hablando ahora de Hungría, que se están mostrando muy optimistas, y él mismo, en el análisis que hace, llega a comentar que están extrañamente relajados, es decir, que cuando se le consulta sobre el futuro del equipo, se muestran muy relajados, y es algo bastante extraño, que algo habrán visto en el túnel de viento, que por cierto también nos habla de las horas que tienen de túnel de viento y de cómo las pueden amortizar, y vemos lo complicado que es en el momento actual el aprovechar al máximo esas horas de túnel de viento. Ahora vais a entender por qué digo esto, pero eso, que algo han debido de ver de verdad en Hungría, que luego se tiene que aplicar en pista porque están de verdad, no es como cuando Imola, que sí que tenían que mejorar y estaban quizá ansiosos, están muy relajados con lo que se viene, y ya hemos visto también las palabras públicas que han llegado a decir. Lo que dice Michael Schmidt, os vamos a leer sus palabras, que dice: el problema con este coche, hablando acerca de la MR24, es en las curvas largas. La carga aerodinámica es inestable y el coche no es muy predecible. Entonces, en una curva larga, pues claro, si el coche no es predecible, se hace aún más complicado. Y por eso Barcelona es un desastre con todas las curvas de radio largo. No hay más curvas. Que esto es lo que os hemos dicho también. Al final, Barcelona, lo bueno que tiene para test es que tiene todo tipo de curvas. Lo malo que tiene para una carrera es que, independientemente de ello, tienes que rendir específicamente en ese tipo de curvas. Y esto ya se venía avisando. Sigue diciendo: Canadá es mejor si el coche es bueno en las rectas
mejoras y ahora tiene un muy buen efecto de DRS. Por eso ahora os comentaremos las expectativas de Austria, que son algo mejores. Es bastante bueno en los frenos y también en tracción, pero como he dicho, con las curvas largas no pueden. Algo que estaba exactamente mal el año pasado también. Están extremadamente bastante relajados. Nadie realmente lo entiende por qué. Dicen que ahora conocen el problema y también saben cómo solucionarlo y quieren traer algunas mejoras que se dirigen exactamente a eso. No puedes estar seguro de que va a funcionar hasta ahora si lo que han puesto por ahí en teoría no siempre ha funcionado en la pista, hay que decir. Por lo que obviamente también hay problemas de correlación que todavía están en el túnel de viento de Mercedes. Y ahora nos habla de cómo se distribuye en el túnel de viento con Mercedes, que dice, es una solución un poco desafortunada. Vienen solamente en el fin de semana. Creo que Mercedes cierra el jueves por la noche y luego tienen que preparar el túnel de viento para sus propósitos el viernes, por lo que se vuelve a perder tiempo, y tienen que volver a irse el domingo, lo que ciertamente no es lo ideal ahora. Así que están esperando su propio túnel de viento, pero no estará más o menos operativo hasta el año que viene. Sobre lo final ya es algo que se ha especificado, pero es ese problema también que tienen. Si el túnel de viento tiene problemas de correlación, porque los ha tenido también el propio equipo Mercedes, y solo tienen viernes, sábado y el domingo se tienen que marchar y encima el viernes mediodía lo pierden en la preparación, en adaptarse, en todo lo necesario, y el domingo se tienen que marchar también, por muchas más horas extra que tenga Aston Martin por quedar más atrás el año pasado, tampoco las puede amortizar de buena manera. Finaliza diciendo, tengo curiosidad por ver si esta confianza y compostura que al menos el equipo está mostrando durará realmente hasta las vacaciones de verano, que claro, durará si funcionan finalmente las mejoras. Momento en el que se supone que habrá llegado lo que tenga que llegar y si resultará estar justificada. Así que ese es el análisis que dice y bueno, veremos finalmente qué es lo que acaban trayendo. Ayer ya os trajimos también las palabras de Mike Krack en las que decía que habían datos prometedores por ahora y el director de rendimiento, Tom McCulloch, también ha hablado y sobre todo lo que ha querido recalcar es que tienen todo el potencial para conseguir una gran ganancia de ritmo. La parrilla se mueve muy rápido. Nuestro coche en características, eficiencia de DRS, es un mundo indiferente en comparación con el del año pasado, pero no importa mucho, porque todos han mejorado y es una mejora relativa. Estamos apretando muy duro en la nueva fábrica, en el plazo de entrega de algunas de las piezas empezamos a ver beneficios de ello. Creo que desde ahora hasta el final de temporada tenemos todo el potencial para llevar a cabo varias ganancias relativas en comparación con lo que hemos sido capaces de hacer en el pasado. Sabemos lo que estamos intentando conseguir, es bastante duro y eso es lo fundamental, tanto desde el punto de vista mecánico como aerodinámico. Que realmente esto que dice, a ver, sí, tienen todo el potencial. Esto lo dijo también Pedro de la Rosa en una de las palabras que os hemos puesto durante esta semana, que a ver, el grado de perfección que tienen sus rivales es mayor. Entonces, cada vez que sigan llegando a ese grado de perfección, lo que vayan introduciendo va a ir dando menor ganancia. Ese es el pensamiento que tiene Aston Martin. Veremos qué es lo que acaban consiguiendo y Fernando Alonso, además, después de estas palabras de Tom McCulloch, también se acoge a la filosofía del plan. Ha llegado a decir que Aston Martin tiene un plan y que están más confiados que nunca. Él ya ha explicado el motivo de que de verdad han entendido qué es lo que falla. No es la primera vez que esto lo escuchamos de Aston Martin. Que venga de Automotor un Sport, pues me es indiferente porque ellos ya lo habían comentado alguna vez porque es lo que les transmite el equipo. Que venga de Mike Krack o Tom McCulloch me sería indiferente, pero es la primera vez que esto sí que lo llega a decir Alonso, así que veremos si es de verdad o al final acaba resultando ser como otras veces que habían entendido los problemas y luego surgen otros problemas y es que estos los estamos entendiendo, los entendemos y me surgen otros, entonces veremos qué es lo que ocurre con esas mejoras de Hungría. Nuestro coche se comportaba de una forma muy distinta en Bahrein y después del primer paquete, el de Imola, cambiamos un poco las características y podemos mitigar un poco con los reglajes y creo que estamos entendiendo más y más. Ahora tenemos un plan, veremos si contribuye a un mejor resultado, pero estamos más confiados ahora que en los meses previos. Y ya para finalizar, expectativas para Austria mejores que en el pasado fin de semana en Barcelona, mejores de lo que lo van a ser en Silverstone, independientemente, objetivo entrar en puntos. Por muy mejor que sean, el coche está para lo que está ahora mismo, es un circuito similar en características, por así decirlo, a Canadá, donde rindieron mal. Recordemos lo que ha dicho Michael Smith, es un coche que funciona bien en frenada, es un coche que tracciona bien, es un coche que en curvas lentas funciona bien, es un coche que tiene buen efecto de DRS,
pero aún así, y esas características son necesarias para Austria, dicho todo esto, el coche funciona bien para ser máximo noveno si no pasa nada por delante. Así que veremos qué es lo que ocurre, porque encima la previsión de lluvia ha disminuido casi totalmente, así que bueno, no hay muchas más expectativas para Austria. Un equipo que también anticipa problemas para Austria es Red Bull, que oye, corren en casa, recordemos que es un equipo, bueno, Red Bull es austriaca, es una empresa austriaca, el equipo Red Bull está sentado en Milton Keynes, que es Gran Bretaña, pero bueno, este es su gran premio de casa como tal. Es más, el circuito se llama Red Bull Ring y quieren rendir bien. Además, Verstappen aquí siempre tiene bastante apoyo porque los holandeses viajan también bastante y suelen acaparar casi todas las gradas en este circuito. Quieren hacerlo bien, pero no saben si lo van a hacer bien, porque recordemos los problemas que tiene principalmente el RB20, que es en circuitos bacheados y donde hace falta subirse a los pianos. Y sobre todo la segunda característica es lo que ocurre en el Red Bull Ring. Especialmente el piano de la curva 3 es muy importante, aunque el de la curva 1 también. La curva 3 es la curva 2, aunque no quieren figurar como tal. Bueno, independientemente de ello, en esa curva 3 es muy importante, la curva 1, como digo, también, y sobre todo el segundo y tercer final de segundo sector y todo el tercer sector también es bastante importante subirse a los pianos. Entonces, va a ser algo por lo que van a sufrir, porque ahora van a tener que enfrentarse ante esto. En España, por ejemplo, no había esa característica y aún así tampoco tuvieron tanta ventaja. En ese sentido también es similar a Canadá, aunque en Canadá son más agresivos los pianos que en Austria, veremos cómo les repercute en este caso, pero ya no es solo el problema en sí que lo tienen y que va a estar ahí y que van a tener que tratar de solucionarlo, y aún teniendo ese problema, Canadá consiguió ganar Verstappen. Ahora bien, el problema principal está sobre todo en que al ser un fin de semana con formato al sprint, solo tiene una sesión de entrenamientos libres que se correrá mañana y ya después clasificación. ¿Puedes cambiar la configuración después de la carrera del sprint? Sí, pero claro, no habrás probado. Entonces, si no funciona de primeras lo que ellos creen, y recordad que también estaban teniendo problemas de correlación, anticipan un fin de semana que también puede ser bastante complicados para ellos. Los dos pilotos también han hablado ya previo al Gran Premio de Austria. Veremos si durante el día de hoy siguen dando palabras. Checo Pérez llega con el objetivo de no seguir fallando. Lleva 5 carreras bastante mala, especialmente las 4 últimas. Miami, bueno, no fue del todo mala, pero las 5 últimas están dejando bastante que desear, especialmente estas 4 últimas. Ya llegó a Barcelona con el objetivo de que por lo menos Red Bull fuese el equipo que más puntos sacase. No fueron el que más puntos sacaron, sí fueron el segundo, pero también dejó bastante que desear con su rendimiento. Llegamos a Austria, que es un circuito que no se le ha dado especialmente bien, tampoco se le ha dado muy mal. El año pasado, por ejemplo, cayó en Q2, aunque fue por problemas de límites de pista, pero cayó en Q2 y luego consiguió remontar hasta la tercera posición. En 2022 también consiguió un buen resultado. Bueno, veremos qué es lo que consigue hacer Checo Pérez, que llega con el objetivo de no seguir fallando. Asegura que saben en Red Bull qué es lo que necesitan hacer para poder exprimir el máximo rendimiento del mexicano. Este fin de semana en Austria lo tenemos todo para tener un fin de semana más limpio. El equipo y yo sabemos dónde debemos mejorar y hacer cambios y los pondremos en práctica. Por lo tanto, mi trabajo consiste en sacar el máximo partido del coche. Tendremos rodajes limitados debido al fin de semana del sprint, así que tengo que aprovechar al máximo los primeros entrenamientos y atacar la clasificación y el sprint desde el principio. En el otro lado del box, Max Verstappen llega un poco más motivado, por supuesto, pues en estas 5 últimas carreras Checo ha tenido mal rendimiento, también porque el coche desde estas 5 últimas carreras en ninguna ha sido el mejor que había en la parrilla. Pese a todo ello, de estos 5 últimos grandes premios, 3 los ha ganado Max Verstappen. Llega bastante más motivado, tendrá bastante apoyo en este circuito, como ya os comentábamos, y sobre todo el objetivo, anticipando que va a ser un fin de semana donde van a volver a sufrir porque ya no tienen tanta ventaja y es un circuito donde deberían de tener problemas. Barcelona pensaba que iba a ser un fin de semana limpio y fijaros que aún así tuvo que pelear duro contra Lando Norris. Por ese motivo anticipa bastante igualdad, pero espera conseguir hacer un buen resultado para los aficionados. Es muy importante afinar la puesta a punto del coche desde el principio y analizar la mejor manera de construir y mejorar sobre nuestras carreras anteriores, sobre todo porque la calificación es siempre muy reñida aquí. La pista se presta a muchos adelantamientos, así que estoy seguro de que será una carrera emocionante.
El equipo funcionó bien aquí el año pasado, así que espero que este fin de semana podamos enorgullecer a los aficionados y llevarnos a casa otra victoria. Vamos a dar comienzo ya ahora sí con el tema del mercado de fichajes y también lo primero que hemos tenido en el día de hoy. Hemos hablado ya de Lance Stroll, que os lo hemos metido antes pues por hablar de Aston Martin, pero ahora hablando acerca del mercado de fichajes tenemos que hablar sobre Alpine y hoy se ha confirmado la renovación de Pierre Gasly. Algo que se daba por hecho, ya en el canal os lo habíamos dicho que cuando se anuncia que Ocon nos sigue, damos por hecho que Gasly va a continuar, porque si no anuncias la marcha de los dos de manera simultánea. Además, Alpine, la intención era por lo menos mantener un piloto de los franceses. En un equipo francés pues quieren intentar tener por lo menos a un piloto francés y es lo que consiguen manteniendo solo a Pierre Gasly. La duda es su compañero de equipo, ahora os hablaremos sobre esto. Gasly firma un contrato multianual, de los que están de moda, como ya hemos dicho con Lance Stroll, en teoría es 25 y 26, con posibilidad de seguir en el 27. Me siento como en casa en este gran equipo. Disfruto siendo parte real tanto del proyecto de Fórmula 1 como de la visión más amplia de Alpine Cars. Llevo aquí oficialmente más de 18 meses y el plan, ojo, siempre ha sido construir un proyecto a largo plazo con el equipo. Aunque en la pista ha sido una temporada difícil hasta ahora, sigo siendo fiel al proyecto y no me voy a ninguna parte. Estoy contento con los cambios realizados, el trabajo duro y la dirección que estamos tomando en el equipo. Hay mucho potencial en el personal y los recursos de este equipo. Estoy ilusionado con lo que está por venir en el futuro y ahora mismo me centro en los detalles cotidianos que estamos poniendo en práctica para mejorar nuestras prestaciones. La ampliación del contrato de Pierre con el equipo es muy satisfactoria, dice Bruno team principal del equipo. Es un piloto con una gran experiencia en la Fórmula 1 y sigue mostrando un enorme potencial en la pista. Para Alpine como marca es un gran embajador y, por lo tanto, esperamos continuar nuestra colaboración. Si bien esto es importante para nuestro futuro, tenemos que estar atentos a lo que se viene y eso es centrarnos en mejorar nuestro paquete actual. Tenemos grandes ambiciones esta temporada y trabajaremos sin descanso para conseguirlas. Nos tomaremos nuestro tiempo para decidir el compañero de equipo de Pierre y estamos entusiasmados con las opciones que tenemos sobre la mesa. Ahora os hablamos acerca del compañero que va a tener Gasly. Lo único a deciros sobre esto, he visto críticas, a mí me parece lógica la continuación de Gasly, no creo que lo esté haciendo mal. Las críticas van sobre todo porque Ocon generalmente está rindiendo mejor este año. ¿Por qué digo generalmente? Porque en las últimas carreras no ha sido el caso, pero sí que el año completo por ahora es mejor el de Esteban Ocon y eso ya es lo que se dijo cuando Ocon se marchaba, pero marchándose Esteban, pues al final tienes que quedarte con Pierre Gasly, que no lo está tampoco haciendo mal. El objetivo ahora es saber quién va a acompañar a Pierre Gasly en el equipo y hay varias opciones sobre la mesa, pero la que comenta el medio L'Équipe, el medio más importante en Francia, es que va a ser Carlos Sainz. El futuro del piloto madrileño habría cambiado radicalmente en ni siquiera el lapso de una semana, en el lapso de unos días, porque habría pasado de que estaba previsto que durante esta semana ya se habría anunciado el fichaje por Williams, a que ahora parece que esté todo encaminado para que vaya a fichar por Alpine. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, importante recalcaros que esta información que daba el medio L'Équipe la dio anoche a última hora y decían que Gasly había renovado, que se iba a anunciar próximamente, se ha anunciado en el día de hoy y hablaban acerca del piloto madrileño. Carlos Sainz lo tenía todo para fichar por Williams, estaba todo preparado y el objetivo era anunciarlo durante esta semana, pero todavía no ha ocurrido. ¿Que puede acabar llegando a Williams? Puede ser que ocurra, pero de verdad se están planteando también esta opción de Alpine, sobre todo después de la llegada de Flavio Briatore, que ha sido quien más ha sido quien ha estado persuadiendo a Carlos Sainz para que fiche por los franceses. Carlos Sainz todo hace indicar que va a fichar al final con Alpine, será el compañero de Pierre Gasly y va a fichar por 2 temporadas con el objetivo de, si no funcionan en 2026 y hubiese una opción en un equipo top, poderse marchar a él en ese 2026. Era el mismo objetivo que tenía con Williams. Williams le ofrecía 4 años, pero con las puertas totalmente abiertas al segundo en 2026. Al final firmar 4 o asegurarte firmar solo 2 y ya luego veremos, pues eso luego que es más o menos lo mismo. Y
Y hay algo que motiva a Carlos Sainz, que es lo que ya hayamos también contado en el canal, y es el hecho de los motores. Ya se informó que Alpine, la intención que tenía era abandonar su fábrica de motores. Esto se ha dicho desde la semana anterior al Gran Premio de España y que estaban intentando conseguir un acuerdo con Mercedes. ¿Por qué con Mercedes? A ver, ellos querían el de Red Bull, pero el de Red Bull se ve complicado, el de Red Bull lo querían por tema de conflicto de intereses, entonces estaban ya llegando a un acuerdo con Mercedes y Flavio Briatore regresaba, entre otras cosas, para conseguir eso. Entonces, si tú ibas a elegir Williams porque iban a llevar motor Mercedes y confiabas más que en el motor Audi, entre Williams y Alpine confío luego más en el equipo Alpine. Entonces es por ese el motivo por el que al final se decantaría por Alpine. Veremos si esto se anuncia durante el día de hoy. En el momento en el que esto, cuando hay cosas que la gente dice que puede ser inminente, lo recalco siempre, en el momento en el que se está grabando no se ha anunciado nada. Podría ser que se anuncie muy pronto, así que veremos si tenemos confirmación de dónde va a disputar la próxima temporada Carlos Sainz. Aún así os he dicho que hay varias opciones sobre la mesa si es que Carlos Sainz no acabase llegando al equipo Alpine. Está Jack Doohan, que podría llegar a ser el que suba y debute en Fórmula 1. Se habla de Guan Yu Zhou. Hay varias opciones sobre la mesa, así que veremos finalmente la que acaban decantándose si es que Sainz no llega, que es la opción A. Luego también, en tema mercado de fichajes, y ya finalizamos, tenemos que hablar acerca de Liam Lawson. Ayer os hablamos, los comentamos, os trajimos las palabras de Helmut Marko en las que dijo que Liam Lawson va a ser piloto de RB la próxima temporada, que no van a continuar con Daniel Ricciardo y esto próximamente sería anunciado. Ahora bien, según información de Joe Sawyer, el periodista británico, esto podría ocurrir el cambio este mismo año. Es más, en el próximo mes, que yo me imagino, si acabase ocurriendo, sería después de Silverstone, porque lo que ha dicho es que en julio podría haber el cambio de pilotos y que Liam Lawson suba ya a disputar lo que queda de temporada de Fórmula 1. Ricciardo de este modo habría tenido un año completo prácticamente, porque justo se subió después del Gran Premio de Silverstone, fue en aquel año, debutando en Hungría. Sería exactamente igual, cayéndose ahora después del Gran Premio en Silverstone. En este año serían un par de carreras más, porque De Vries solo disputó 10 años. En esta ocasión va a haber disputado Ricciardo 12, pero por cómo está el calendario. Independientemente de las carreras que dispute o no, sería un año exactamente desde que se anunció que iba a sustituir a De Vries, cuando se acabaría marchando por Liam Lawson. Veremos si esto ocurre finalmente, pero se da por hecho que Lawson el próximo año seguro va a estar a tiempo completo en el equipo RB. Y lo último para comentaros en este vídeo, ya finalizamos, que no tiene que ver con mercado de fichajes, os queremos poner el Power Ranking oficial de la Fórmula 1 del pasado Gran Premio de España, que ya sabéis suele salir el miércoles, así que el jueves os lo traemos y poco comentaros aquí realmente. Hay veces que es más polémico, hay veces que es menos, os gusta que os lo traiga, así que por ese motivo es por el que os lo vamos a poner, que hay veces que no lo hemos traído, pero por lo que he leído queréis que os lo pongamos. Mi opinión sobre esto, no entiendo qué tiene que hacer Verstappen para recibir un 10. Ya por curiosidad, estuve mirando qué 10 se han recibido este año y solo lo ha recibido Leclerc en Mónaco y Sainz en Australia. Pues me parece mejor fin de semana de Verstappen este que, por ejemplo, el de Sainz en Australia, por muy mérito que tuviese Carlos Sainz aquel fin de semana en Melbourne. Con un coche que no estaba para ganar, con el piloto en pista que sí que estaba para ganar, acabar ganando. Yo creo que tiene más mérito, por supuesto. Vamos, ya no que tenga más mérito, que sí que es meritorio de un 10. Y ya por curiosidad, lo he estado mirando, recibió varios 10 el año pasado Verstappen, pero no recibió un 10 en el pasado Gran Premio de España, el de 2023, donde lideró libres 1, libres 2, libres 3, clasificación por más de medio segundo frente al segundo piloto, que en ese caso fue Carlos Sainz, y ganó la carrera con 24 segundos de ventaja frente a Hamilton. En aquella carrera tampoco recibió un 10. Realmente no sé qué. Verstappen recibió algún 10 el año pasado, pero no sé qué necesita en ocasiones para recibir el 10. Más allá de aquí, me sorprende mucho Zhou, pero también es complicado saber qué otro piloto podría haber entrado en el top 10 y poco más realmente. No hay mucho que objetar acerca de las notas que les han puesto este último fin de semana. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del primer vídeo del Media Day del día de hoy. En el segundo, como os digo, tendremos todavía mucha información que sigue surgiendo, imágenes dentro del paddock y muchísimo más. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejad vuestro comentario, vuestro me gusta si os ha gustado, suscribiros, os recuerdo que tenemos activada la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.